¿Quién es Javier Milei? Javier Milei es un outsider, liberal libertario, y que frente a una situación en la cual veía cómo se estaba hundiendo el país, decidí ingresar en la política para intentar, desde el impulso de las ideas de la libertad, torcer esa decadencia. Y la realidad es que los resultados han sido mucho mejor de lo esperado y en muchísimo tiempo menos. Así es que, sobre todas las cosas, así es que soy una persona muy dichosa. Y básicamente creo que el motivo por el cual la gente ha abrazado y hoy ha acompañado esta causa es porque básicamente soy una persona íntegra. Usted está en proceso de realizar importantes reformas de corte liberal para reducir el gasto público. ¿Cuáles son? A ver, yo lo voy a poner en contexto para que se comprenda por qué no había otra alternativa. Cuando usted mira la historia argentina, desde el año 1901 en adelante, Argentina tuvo 22 crisis. De esas 22 crisis, 20 tuvieron origen fiscal. Por lo tanto, el déficit fiscal ha llevado a crisis enormes y el nivel de tolerancia hacia ese déficit es cada vez menor. Bueno, nosotros cuando llegamos al poder teníamos un déficit fiscal consolidado entre el Tesoro y el Banco Central de 15 puntos del PBI. Básicamente nosotros hicimos una reducción del gasto público en términos reales del 30%. Básicamente lo que hicimos fue hacer cero la obra pública, recortar las transferencias discrecionales que las llevamos a cero. También hicimos un fuerte recorte en lo que tiene que ver en el personal y además cada ministerio hizo ajustes equivalentes a 10% de su estructura y del gasto total del ministerio. Y al mismo tiempo, para que esto no derivara en un nivel de tensión social muy importante, compensamos dando aumentos básicamente a lo que es la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar. Dimos contención a los chicos de clase media para que pudieran continuar en sus colegios. Hemos dado también una fuerte asistencia en lo que tiene que ver con útiles escolares. También modificamos la fórmula jubilatoria porque si no el ajuste hubiera sido todavía mucho más fuerte sobre los jubilados. Entonces, básicamente eso lo que nos permitió fue terminar con el déficit fiscal. Si le escucho, parece que su política es una política económicamente racional. Pero en este país todavía se escucha la crítica y se escucha desde afuera, desde Francia. Cuando se habla de usted, utilizan la palabra populista. ¿Cómo reacciona usted a este tipo de...? Me parece que a veces confunden la palabra populista con ser popular. Populista es alguien que le miente abiertamente a la gente y aplica una política que suena bien en el oído de la gente, pero que a la larga termina siendo los más pobres. Ser popular es otra cosa. Y si hay algo que a mí me caracteriza es que soy una persona que dice lo que piensa y que hace lo que dice. De hecho, esto es tan así que yo hice la campaña electoral con una motosierra, con lo cual a nadie le va a sorprender lo que hice en materia de política fiscal. Y también si hay algo que fue muy claro fue mi política internacional. Usted puede ver los actos y usted va a encontrar y se va a sorprender que hay banderas de Israel. Por lo tanto, digamos, mi alineamiento de política está muy claro en lo que tiene que ver con la política económica y con la política internacional. Entonces, la verdad es que me parece que el populismo es otra cosa y es una forma de desprestigiar que creó
que crearon los woke para tratar de defenderse de lo que estamos haciendo. También se le califica de revolucionario de derecha. Hasta escuché, leí, que lo comparan a un Che de derecha. ¿Cómo reacciona usted? Yo creo que lo que hacen las etiquetas es evitar que la gente piense. Yo lo que soy un liberal libertario. Si usted quiere hacerlo de una manera más meticulosa, más accurate, digamos, la palabra correcta sería un paleo libertario. Pero después también, digamos, no son todos iguales. Entonces yo tomaría qué es lo que estoy haciendo. Y la realidad es que lo que estamos haciendo es volver a abrazar la idea de la libertad. Y esto no tiene mayor misterio, porque básicamente aquellos países que son más libres son 12 veces más ricos que los reprimidos, tienen 25 veces menos de pobre en el formato estándar, tienen 50 veces menos en el formato extremo, tienen que la expectativa de vida es un 20% o un 25% más alta. Es eso, es abrazar las ideas de la libertad. Lo que sucede es que en este mundo que se ha contaminado, digamos, con lo que se podría llamar como neomarxismo, marxismo cultural o posmarxismo, evidentemente querer abrazar las ideas de la libertad parece algo revolucionario. Pero en realidad estoy yendo sobre las bases. Si uno estaría en Estados Unidos, hablaría de los padres fundadores. Si uno lo mira en el caso argentino, estaríamos yendo a los valores de la generación del 37. Entonces, yo lo que quiero hacer es eso. Yo quiero que Argentina vuelva a ser grande nuevamente, que Argentina sea una potencia. Y las cosas que yo digo están en los libros de texto. O sea, yo no inventé nada. Es decir, quizás, digamos, mi ventaja relativa es ser un gran divulgador y tomar esas ideas y tratar de plasmarla en un formato accesible para la gente. Digo, eso creo que no es ser populismo, eso es transmitirle cómo funciona la economía y las ideas de la libertad a la gente. Usted es alguien que no tiene complejos por ser liberal. Yo estoy orgulloso de ser liberal. Le voy a contar una anécdota que me pasó dando clases. Estaba dando clases, viene un alumno y estaba muy ofuscado, y entonces a modo de insulto me dice, no, lo que pasa es que usted es un liberal, o sea, como un insulto. Entonces yo le digo, ¿cómo dijiste? Usted es un liberal. Le dije, gracias, muchas gracias. O sea, yo me siento orgulloso de ser liberal. De hecho, cuando yo inicié mi presencia en los medios, ser liberal en Argentina era una mala palabra. Estaba dominado por un consenso socialdemócrata con tendencias que se recrudecían hacia la izquierda. Por lo tanto, digamos, para mí es un orgullo ser liberal y afortunadamente hemos dado una batalla cultural y la batalla cultural ha sido exitosa porque de alguna manera llegamos al poder. ¿Esa batalla cultural, esa victoria es definitiva o...? Jamás. Jamás. Es una lucha permanente. La lucha, el costo de la libertad es su eterna vigilancia. Bueno, o sea, la lucha de la libertad es permanente. Porque en el fondo es una discusión de valores morales. Y la base sobre la que se sostiene la izquierda es sobre la envidia, el odio, el resentimiento, lo cual después deriva en el trato desigual frente a la ley. Y es más, hasta no tienen problema de llegar al asesinato. Digo, no nos olvidemos que la izquierda mató a 150 millones de seres humanos. Entonces, en ese contexto, esa pelea es permanente porque donde haya éxito y donde haya prosperidad, la izquierda va a tratar de atacar. Y el modo que lo hace la izquierda es una forma muy inteligente de hacerlo. Y uno por eso tiene que estar siempre muy atentos y saber cómo funcionan los mecanismos de izquierda.
Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hace la izquierda, suponga que usted tiene una carrera y corren 20 personas. Usted, al final, cuando termina, ¿cuántos ganadores hay? 1. Entonces, ¿qué hace la izquierda? Le habla a los 19 restantes diciéndole que esto ha sido injusto. O digamos, o sea, usted, no sé, la lógica del populismo. Entonces usted, digamos, tiene cinco personas, una tiene 500 y las otras 4 tienen 0. Usted le saca 400 al que tiene 500, lo reparte entre los otros 4, todos quedan con 100. Y entonces usted ahí entiende cómo funciona el socialismo, la versión democrática del comunismo. Y entonces hay 4 que lo van a votar y hay uno que no, pero le es más que suficiente para ganar y tener mayorías. Entonces, esa batalla va a ser eterna, porque mientras que el ser humano tenga envidia, digamos, el socialismo siempre va a estar vivo. Me acuerdo del escándalo con la agencia de prensa, que fue más o menos, pues, no tengo la palabra, pero... Cuando nosotros cerramos Telam. Exactamente. Y también yo me acuerdo de sus discursos muy anti-universidades públicas. Eso segundo es falso. Bueno. ¿Estos hechos hacen parte de la batalla cultural? El caso de una de las cosas que nosotros suprimimos, más bien llegamos al poder, fue la pauta oficial. Nosotros creemos en el periodismo, creemos que es una actividad noble, que es una actividad muy valiosa, pero lo es si solo sí es independiente. Y si está cobrando pauta del Estado y su supervivencia depende de recibir dinero del Estado, dejó de ser libre. ¿Por qué? Porque si usted no dice lo que le está pagando el jerarca del Estado, entonces usted se queda sin pauta. Para mí, y usted no puede estar financiando que los medios hablen en su favor con el esfuerzo de los trabajadores y el esfuerzo del pueblo, digamos, porque usted los impuestos, digamos, ¿de dónde viene? Es una rémora de la esclavitud. Entonces usted le está robando a la gente el fruto de su trabajo para financiar que hablen bien del gobierno, lo cual es un disparate, es una cosa verdaderamente aberrante. Y consecuentemente, si el periodismo quiere ser verdadero periodismo, tiene que someterse a las reglas del mercado. Y eso es, no se puede estar financiando con una fuente coactiva de ingresos como son los impuestos. En el caso de Telam, era la agencia federal del país. Obviamente que no era un mecanismo por el cual se informaba, era un mecanismo de propaganda política, nosotros no compartíamos esa visión. Además era absolutamente innecesario porque, digamos, se podían informar de cualquier manera. Y había un agravante adicional. Dentro de cerca del 70 u 80% de los supuestos trabajadores de Telam eran barras bravas. O sea, con lo cual me parece que eso no estaba muy cercano al periodismo. Por lo tanto, por eso nosotros cerramos Telam. Claro, bueno, porque una de las cosas que hicimos fue reducir los ministerios a menos de la mitad. O sea que en un momento el kirchnerismo llegó a tener 22 o 23 ministerios. Hoy nosotros tenemos 8. Y eso implicó también cerrar oficinas que se dedicaban a la persecución ideológica, llámese el INADI o el Ministerio de la Mujer, donde claramente han demostrado que no servían para nada. En realidad solamente se lo utilizaba para armar listas negras y perseguir a opositores, donde además digamos, era la cultura de la cancelación puesta a toda máquina. En un país como Argentina, ¿se puede hacer estos cambios respetando las reglas institucionales? O sea, porque se ve que hay como un sistema. Yo hago una pregunta. ¿Estoy haciendo los cambios? Sí. Y no me muevo un ápice de las reglas de las instituciones. Por lo tanto, digamos, aquellos que dicen algunas cosas respecto a nuestro gobierno mienten. Porque evidentemente nosotros estamos apegados a la ley
Es decir, ¿qué quiere? ¿Algo más democrático que sacar la ley bases? Digo, que es la reforma estructural más grande de la historia argentina, con 15% de la Cámara de Diputados y 10% de los de senadores. ¿Usted quiere alguna muestra más contundente de apego a las reglas que eso? Nosotros sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo hay que hacerlo, pero sobre todas las cosas tengo la convicción para hacerlo. Entonces, hay una frase muy linda que dice, el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Yo sí sé lo que quiero. Entonces, yo sé cuál es el lugar al que quiero ir. Y si hay marchas, contramarchas, trabas, impedimentos, no me importa, yo sigo adelante. Uno de sus objetivos es sacar el país de la pobreza. Obviamente. Cuando... Ahora, el tema es, sería un error creer que la pobreza, digamos, que la estuvimos generando durante los últimos 123 años, usted va a salir de la pobreza de un día para el otro. Eso, digo, casi que sería una declaración de imbecilidad. La única forma que descubrió el mundo para salir de la pobreza es con crecimiento económico. Y usted, para crecer, lo que necesita es acumular capital. Usted tiene que acumular capital per cápita para que de esa manera usted tenga mayor productividad y tenga mayores salarios reales. Ahora, para tener esa acumulación de capital, usted tiene que invertir. Por lo tanto, una de las cosas que tiene que tener es un entorno que respete los derechos de propiedad, que usted se pueda apropiar de sus resultados. No solo eso, sino que además, usted si tiene una carga fiscal extravagante, porque tiene un tamaño de Estado extravagante, entonces el fisco no le permite ganar. Por eso es tan maravillosa una frase del profesor Miguel Ancho Basto que dice que la receta para salir de la pobreza es capitalismo, trabajo y ahorro duro. Ahorro y trabajo duro. Bueno, esa es la realidad. Justamente del otro lado, Argentina es un país rico. Tiene litio, gas, petróleo. Sí, es rico en recursos naturales. Pero si usted... Digo, usted puede tener todo el litio que quiere, todo el gas que quiere, pero si usted no lo puede sacar, ¿qué tiene? Nada. Entonces, por eso es tan importante el tema del respeto a los derechos de propiedad, a las instituciones, y por eso es tan importante el rol que tiene el RIGI en este proceso. No por nada ya se han anunciado cerca de 50.000 millones de dólares de inversiones. ¿Cómo piensa usted beneficiarse de esas riquezas? No, yo no me tengo que beneficiar, es para los argentinos. Mientras sus enemigos piensan que las privatizaciones en el sector energético, por ejemplo, son la mejor manera de privar el país de esas riquezas. Eso es falso, porque el mayor desarrollo energético que tuvo la Argentina lo tuvo en los 90 con privatizaciones y mercados desregulados, o con una regulación que favorecía la competencia, con lo cual, digamos, la evidencia empírica los castiga. Y para que, digamos, y básicamente Argentina terminó teniendo problemas de escasez de gas, de petróleo, digamos, gracias al populismo y a esa forma de ver la vida. El cambio climático. Sé que usted pues, tiene una visión un poco distinta del... Yo lo que digo respecto a ese punto es que miremos los datos. Cuando usted mira la historia del planeta Tierra, tuvo 5 picos de alta temperatura. Y es lo que, digamos, este caso no es igual, no es distinto a los anteriores. De hecho, la temperatura promedio en el pico es más baja que en los otros casos. Por lo tanto, lo que digo es, no se están verificando las hipótesis. Aquellos que impulsan una determinada agenda y hagan que a usted no le financien una investigación si no pone en el medio la palabra cambio climático, no lo hace cierto. O sea, no es una posición en contra ni a favor ni nada, es primero los datos. Escéptico.
Primero los datos. O sea, yo digo, trabajo sobre los datos. De hecho, yo no hago política desde la emocionalidad. Pero la catástrofe, todo. De vuelta, ¿miró alguna vez la serie de la historia del planeta Tierra? Digo, mire la serie y si quieren nos sentamos y la discutimos de vuelta. El wokismo, usted sabe muy bien. Es una aberración. Es una aberración, es una variante del socialismo que además lleva a más socialismo. Digo, ¿quieren empobrecerse? Vayan por los woks, van a ser más pobres. Si ese es el objetivo, yo decidí que Argentina sea próspera nuevamente. Por eso le propuse a los argentinos volver a abrazar la silla de la libertad. ¿Usted está un poco inquieto por esa ideología que está inundando todo el mundo? O sea, hasta la educación de los hijos, hasta... ¿Cómo ve esa... como una guerra también? No, lo veo como un cáncer. Digo, pero bueno, el problema es que, digamos, es un cáncer autoinfligido. Digo, ok, usted se quiere suicidar, es un problema suyo. Yo estoy luchando para salvar a la Argentina, no para que la Argentina termine miserable. A ver, le hago una pregunta. ¿Usted sabe quién fue el primer feminista de la historia? A ver, es una buena pregunta. Jeremy Bentham, mediados del siglo XVIII, liberal. Es decir, la causa del feminismo es una causa liberal, donde, digo, frente a el destrato que tenían las mujeres frente a la no igualdad de derechos, propuso básicamente lo que propone el liberalismo. Quiere buscar una de las grandes banderas del liberalismo, ¿sabe cuál es? La igualdad ante la ley. Entonces, yo lo que no creo es en la discriminación positiva. Porque eso implica menospreciar al que está recibiendo la discriminación positiva. Yo no creo en esas cosas. Presidente Macron. Sí. ¿Cuál es su relación con el señor presidente? Nosotros tenemos una relación muy cordial, muy amigable, tenemos un muy buen diálogo, en algunas cosas coincidimos, en otras cosas no, pero eso también es parte de la vida. La relación con Francia, obviamente hablamos... No, terminemos de tener una excelente relación con Francia. Estamos comprando submarinos y le estamos comprando además unos buques para patrullar las costas, así es que tenemos una relación maravillosa con Francia. Bien, bien. ¿Y usted quiere todavía ir más allá con esa relación con Francia? O sea, puede ser un buen socio para el... Pero es que de hecho Francia es uno de los países que más invierte en Argentina. Entonces me parece que es una relación que funciona muy bien. ¿Usted conoce un poco la crisis política que está viviendo Francia? La verdad es que, de vuelta, meterme en las cuestiones de las políticas internas de otros países me parece arriesgado, por decirlo de alguna manera. Imagínense qué podría decir un líder de otro país del mundo si se informara por los pasquines inmundos que hay en Argentina que se llaman diarios. Donde, digamos, ya le dije, entre el 75 y el 80% de lo que dicen es mentira. Donde además tiene asociaciones de periodistas que defienden el derecho a mentir, a calumniar, a injuriar, a extorsionar. Entonces, me parece que en algunas cosas es mejor... Pero se lo pregunto porque justamente el ejemplo, el modelo de usted interesa mucho a los franceses, a la derecha francesa, obviamente. Yo no sé si, de vuelta, a mí no me puede poner en la categoría de derecha o izquierda, yo soy liberal libertario. Digo, si quiere le digo lo que soy yo, digamos, o sea, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. O sea, por lo tanto, o sea, de hecho, el diseño de la política que nosotros llevamos adelante está enfocado desde una cuestión moral. Y así es como se diseña la política en mi gobierno. Se guía por valores. Entonces, digo, no sé, digo, usted ponga la definición que quiera. Digo, yo le digo lo que soy yo. Ahora, digamos, si a un
a un periodista de izquierda le resulta cómodo ponerme una etiqueta, porque eso también es propio de la izquierda. No sé. A ver, dígame alguna característica aberrante que podría tener una persona. Por ejemplo, ser nazi. Entonces, ¿qué hace la izquierda? A los que son distintos a ellos le pone la etiqueta de nazi. Digamos, una categoría horrible sería fascista. Entonces, a la gente que no piensa como ellos los llaman fascistas. No sé, tome algo muy desagradable de la que aparezca en la sociedad y la izquierda va a utilizar eso para ponerle ese mote a los que piensan distinto. Es parte de la técnica de la izquierda. Yo no entro en ese juego. O sea, porque yo los combato y vine para ganarles, no vine para hacer tablas. Usted utilizó la palabra nazi. Hay uno que le trató de nazi, que es el señor Maduro, actual presidente de Venezuela. ¿Qué usted puede decir en cuanto a la crisis política fuerte que vive este país y a este hombre que se queda en el poder? Un dictador que hace fraude. Los hechos hablan por sí mismos. O sea, fue una elección y perdió escandalosamente y como no le gustó el resultado de las elecciones, ahora está persiguiendo a sus opositores. Un dictador. O sea, que me insulte ese energúmeno, eso es una cucarda, es un premio. Si algo que pertenece a la peor cloaca del planeta Tierra me insulta, casi que es un halago. Y ahí tiene, digamos, ese dictador está osando utilizar ese término conmigo. ¿Qué quiere que le diga? Si estuviera en Argentina le haría juicio por banalización del holocausto. ¿Y cómo ve la salida de la crisis actual en Venezuela? Complicada. Complicada, ese es lo que la gente no entiende respecto a los riesgos del socialismo. Una vez que se instauran en el poder, no tienen problema de recurrir a las herramientas que sea con tal de retener el poder. Y si tienen que hacer fraude, hacen fraude, y si tienen que encerrar opositores, lo hacen, y si tienen que matar gente, lo hacen. Entonces, por eso es complicada la pelea contra el socialismo, porque el canto de la sirena está guiado por la envidia, pero la gente, digamos, o sea, la gente no va a aceptar que tiene envidia. Después sería aceptar que es una basura de persona. Entonces, pero la izquierda trabaja sobre eso. Y el problema es que tiene consecuencias sobre los derechos de propiedad y por ende sobre el funcionamiento del sistema de precios y por ende sobre el sistema económico y por ende terminan generando siempre empobrecimiento. Y el problema es que además ellos son los campeones de los derechos, pero son los primeros en recortar derechos. Porque, por ejemplo, de hecho los países que son más libres tienen mayor cantidad de derechos políticos. Entonces es como que una suerte de paradoja. Paradoja, digamos, en la mentira de los socialistas, solamente sostenido por sus mentiras. Usted habló de Israel. ¿Cómo ve la salida de este? Es un conflicto extremadamente complejo, pero desde mi punto de vista, Israel está tomando las medidas correctas. Usted no puede negociar con los terroristas. Usted le da 1 milímetro al terrorista y el terrorista vuelve a atacar. No es que... Entonces, usted no está negociando con alguien que lo hace bajo los mismos términos que una persona convencional, con valores convencionales. Entonces, si usted no entiende eso, digamos, con terroristas usted no puede negociar. Usted define de qué lado quiere estar. Yo decidí estar del lado de las democracias liberales, no del lado de los autócratas. Esa es una definición. Por eso estoy del lado de Israel, no del lado de los autócratas. Si tenía que elegir en la historia mundial a un héroe, a un hombre político, a alguien que le gusta, que le parece como un modelo, ¿quién sería? Moisés. Es el primer gran libertador. Si no, lea el libro de Éxodo.
quiere un héroe de la libertad, ve a Moisés. Muchísimas gracias. No, por favor. Muchísimas gracias.